¿Alguna vez te han dicho que no eres suficiente? ¿Que tus sueños son demasiado grandes para alguien como tú? Yo escuché esas palabras durante toda mi vida. La universidad no es para chicos como tú. Me repetían, venía de un barrio donde los libros eran un lujo y los títulos universitarios una fantasía. Pero hay un momento en la vida en que debes decidir, ¿dejarás que las voces de los demás definan tu destino o escribirás tu propia historia? Quédate hasta el final para ver cómo callé todas esas voces con un simple papel en mis manos. Bienvenidos a El Último Acto, el canal donde compartimos historias reales de superación y redención que te demostrarán que el final de tu historia aún no está escrito. Aquí encontrarás testimonios que te inspirarán a luchar por tus sueños, sin importar cuántos obstáculos encuentres en el camino. Antes de sumergirte en mi historia, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras poderosas historias de transformación. Cada semana compartimos relatos que podrían cambiar la forma en que ves tu propia vida y tus posibilidades. Lo que estás a punto de escuchar es mi viaje desde las calles de un barrio marginal hasta las aulas de una de las universidades más prestigiosas de España. Y como un momento de triunfo puede borrar años de dudas y humillaciones. Mi nombre es Mateo Suárez y crecí en el Puig, uno de los barrios más empobrecidos de Almería, al sur de España, un lugar donde las oportunidades escasean tanto como el agua en verano. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años, dejando a mi madre con 3 hijos y apenas el dinero suficiente para pagar el alquiler de nuestro pequeño piso de protección oficial. Desde muy pequeño entendí que la vida no sería fácil para mí. Mi madre trabajaba limpiando casas durante el día y en un restaurante por la noche. Apenas la veíamos, pero sus sacrificios nos mantenían a flote. Mi hermano mayor, Carlos, dejó la escuela a los 16 años para trabajar en la construcción. Mi hermana Elena comenzó a trabajar como cajera en un supermercado apenas cumplió la edad legal. Era lo normal en nuestro entorno, estudiar era un lujo. Trabajar era una necesidad, pero yo era diferente. Desde que tengo memoria, los libros fueron mi escape. Mientras los otros niños jugaban al fútbol en las calles polvorientas del Puig, yo me escondía en la pequeña biblioteca del barrio. La bibliotecaria, doña Mercedes, una mujer mayor con lentes de media luna y una sonrisa amable, se convirtió en mi primera mentora. Ella notó mi hambre por aprender y comenzó a reservarme libros que pensaba que disfrutaría. Tienes una mente brillante, Mateo, me decía mientras me entregaba novelas de aventuras, libros de historia y manuales de ciencia. No dejes que nadie te diga hasta dónde puedes llegar. En la escuela primaria, mis notas destacaban. Los profesores comenzaron a prestar atención a ese niño flaco de ropa gastada que siempre tenía la mano levantada para responder preguntas. Mi profesor de 6º grado, el señor Ramírez, fue el primero en plantar la semilla de la universidad en mi mente. Podrías ser lo que quisieras, Mateo, me dijo un día después de clase. Un médico, un ingeniero, un profesor. Tienes el potencial. Recuerdo haber llegado a casa emocionado contándole a mi madre sobre esta posibilidad que nunca había considerado. Su reacción me sorprendió. En lugar de compartir mi entusiasmo, vi una sombra de preocupación cruzar su rostro cansado. Mijo, dijo suavemente, usando ese diminutivo cariñoso tan típico de Andalucía. La universidad es cara, y está lejos. La gente como nosotros, tenemos que ser prácticos. No fue hasta años después que entendí su preocupación. No era que no creyera en mí, era que la realidad económica de nuestra familia hacía que mis sueños parecieran imposibles. Para ella, protegerme significaba enseñarme a no soñar demasiado alto para no sufrir cuando la realidad me golpeara. Pero el señor Ramírez había encendido algo en mí que no se podía apagar. A medida que avanzaba hacia la educación secundaria, mi determinación solo creció. Estudiaba hasta altas horas de la noche. Después de ayudar en casa y a veces incluso después de trabajar algunas horas en el mismo restaurante donde mi madre limpiaba platos. La secundaria fue donde las cosas comenzaron a complicarse. El instituto público donde me matriculé estaba en una zona mejor que el Puig, y por primera vez me enfrenté al prejuicio abierto por mi origen. Los otros estudiantes, con sus mochilas de marca y sus teléfonos caros, me miraban como a un intruso. El gitano, me llamaban algunos, aunque ni siquiera pertenecía a la comunidad gitana. Era simplemente su forma de marcarme como diferente, como inferior. Fue también en el instituto donde conocí a Alejandro Mendoza, el hijo del dueño de una cadena de supermercados local, alto, atlético y siempre rodeado de amigos. Alejandro era todo lo que yo no era, popular, rico y seguro de su lugar en el mundo. Desde el primer día pareció desarrollar un desprecio especial hacia mí. ¿Qué haces aquí, Suárez?, me preguntó un día, bloqueando mi camino hacia el aula de ciencias. Este no es sitio para chicos del Puig. Tu futuro está en los invernaderos, recogiendo tomates como tu gente. Sus palabras dolían, pero me negué a mostrar debilidad. En lugar de responder con ira, me enfoqué en demostrar mi valía a través de mis calificaciones. Cada 10
Cada reconocimiento académico era mi forma silenciosa de resistencia, y funcionó al menos con los profesores, que comenzaron a verme no como el chico del Puch, sino como Mateo, el estudiante brillante. En mi último año de instituto, la orientadora escolar, la señora Sánchez, me llamó a su oficina. Era una mujer enérgica con un optimismo contagioso que contrastaba con el pesimismo al que estaba acostumbrado. Mateo, me dijo sin preámbulos, deberías solicitar una beca para la universidad. Tus notas son excepcionales y hay programas especiales para estudiantes de bajos recursos. Me entregó varios folletos y me explicó el complicado proceso de solicitud. Por primera vez, la universidad dejó de ser un sueño nebuloso y se convirtió en una posibilidad tangible. Pasé semanas llenando formularios, escribiendo ensayos personales y recopilando la documentación necesaria para demostrar nuestra precaria situación económica. Cuando le conté a mi madre, su reacción fue una mezcla de orgullo y miedo. ¿Y si no consigues la beca?, preguntó. ¿Y si la consigues pero no es suficiente? ¿Y si no encajas allí? Preguntas que yo mismo me había hecho 1.000.000 de veces. Mi hermano Carlos fue más directo: la universidad es para ricos. Mateo, gente como Alejandro Mendoza, no para nosotros. ¿Por qué no vienes a trabajar conmigo en la obra? El jefe está buscando ayudantes y el sueldo no está mal. Era tentador. Un trabajo estable, dinero para ayudar en casa, una vida definida y clara. Pero cada vez que estaba a punto de rendirme, recordaba las palabras de doña Mercedes y del señor Ramírez, recordaba las noches estudiando bajo la luz tenue de mi lámpara de escritorio, las burlas que había soportado, los sacrificios que había hecho. El día que recibí la carta de la Universidad de Granada fue el más tenso de mi vida hasta ese momento. El sobre era fino, lo que según los rumores era mala señal. Las cartas de aceptación solían ser gruesas, llenas de información para los nuevos estudiantes. Con manos temblorosas abrí el sobre en la cocina de nuestra casa, con mi madre y hermanos observando en silencio. Estimado Sinye Suárez, nos complace informarle que ha sido aceptado en el programa de Derecho de la Universidad de Granada con una beca completa que cubre matrícula, alojamiento y una asignación mensual para gastos. No pude seguir leyendo. Las lágrimas nublaron mi visión y un nudo en la garganta me impidió pronunciar palabra. Mi madre me abrazó, llorando también, murmurando mi hijo una y otra vez. Incluso Carlos, siempre estoico, me dio una palmada en la espalda que transmitía más de lo que jamás diría con palabras. Pero la euforia inicial pronto dio paso al miedo. Granada estaba a más de 2 horas de Almería. Nunca había vivido fuera de casa, nunca había estado lejos de mi familia ni de mi barrio, por muy duro que fuera el Puch. Era lo único que conocía. La noticia de mi aceptación se extendió rápidamente por el instituto. La mayoría de los profesores me felicitaron con genuino entusiasmo. Algunos compañeros parecían sorprendidos, otros indiferentes. Y luego estaba Alejandro y su grupo. ¿Tú, en la Universidad de Granada? Se burló cuando me encontró en el pasillo. Debe ser algún tipo de programa de caridad. No durarás ni un semestre, Suárez. La universidad no es para chicos como tú. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante semanas, alimentando mis propias dudas. ¿Y si tenía razón? ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si, a pesar de mis notas, no tenía lo necesario para sobrevivir en un entorno tan diferente al mío? El verano antes de comenzar la universidad fue un torbellino de preparativos. Mi madre insistió en comprarme ropa nueva, a pesar de que apenas podíamos permitírnoslo. No quiero que nadie te mire por encima del hombro, dijo, mientras me obligaba a probarme camisas en una tienda de segunda mano que había encontrado. Elena me regaló su viejo portátil, que había comprado de segunda mano para hacer un curso de contabilidad. Lo necesitarás más que yo, insistió cuando intenté rechazarlo. Carlos me dio 300 euros que había estado ahorrando para emergencias, dijo, evitando mi mirada, incómodo con la muestra de afecto. El día que me mudé a Granada fue agridulce. Mi familia me acompañó en el autobús, ayudándome a instalarme en la residencia de estudiantes que cubría mi beca. Era un edificio antiguo pero bien mantenido, con habitaciones pequeñas pero acogedoras. Mi compañero de habitación aún no había llegado, lo que me dio tiempo para despedirme adecuadamente. Estamos orgullosos de ti, dijo mi madre mientras me abrazaba por última vez. Pero recuerda de dónde vienes. No importa lo que aprendas o en quién te conviertas, siempre serás nuestro Mateo. Los primeros días en la universidad fueron abrumadores. El campus era enorme, los edificios imponentes con su arquitectura centenaria. Las clases eran desafiantes, los profesores exigentes. Y mis compañeros parecían moverse con una confianza que yo no sentía. Mi compañero de habitación, Javier, resultó ser un estudiante de Madrid de clase media. Era amable pero tenía poco en común conmigo. Pasaba los fines de semana con amigos que conocía de antes o visitando a su familia, mientras yo me quedaba en la residencia, estudiando o trabajando en la biblioteca. La biblioteca de la universidad se convirtió en mi santuario, al igual que lo había sido la pequeña biblioteca de mi barrio.
Entre sus estanterías llenas de libros de derecho, historia y filosofía, me sentía protegido. Allí, nadie podía ver mi ropa menos elegante o escuchar mi acento andaluz que algunos profesores parecían considerar poco educado. Fue en la biblioteca donde conocí a Lucía. Estaba buscando un libro que yo acababa de devolver y comenzamos a hablar sobre la asignatura que compartíamos, Derecho Constitucional. Lucía era de Barcelona. Tenía una risa contagiosa y una mente afilada que me intimidaba y fascinaba a partes iguales. Nunca te veo en las fiestas universitarias, me dijo un día mientras estudiábamos juntos. No tengo tiempo, respondí, sin querer admitir que no me sentía cómodo en esos ambientes. Que temía no encajar, que cada euro que gastaba en una cerveza era un euro que no podía enviar a casa. Lucía, con su intuición característica, vio a través de mi excusa. Hay una fiesta este fin de semana en mi residencia. Nada extravagante, solo estudiantes hablando y bebiendo cerveza barata. Deberías venir, acepté. Más por no decepcionarla que por verdadero entusiasmo. Esa fiesta fue la primera de muchas experiencias que lentamente comenzaron a cambiar mi percepción de mí mismo y de mi lugar en la universidad. Lucía me presentó a sus amigos, Pablo, un futuro periodista con opiniones apasionadas sobre política, María, una estudiante de medicina con una risa estruendosa y una amabilidad infinita, y Daniel, que estudiaba ingeniería y venía de un pueblo aún más pequeño y remoto que el Puig. Lentamente comencé a construir una nueva vida en Granada, una vida donde mi origen no era lo primero que la gente notaba sobre mí, donde mis ideas y opiniones importaban, donde podía imaginar un futuro diferente al que siempre me habían dicho que tendría. Pero no todo fue fácil, a pesar de la beca. El dinero siempre era escaso. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en la cafetería del campus, lo que significaba despertarme a las 5 de la mañana para preparar el local antes de mis clases. Los fines de semana hacía trabajos ocasionales, desde repartir folletos hasta ayudar a otros estudiantes con sus trabajos. El primer año pasó volando entre clases, trabajos, nuevas amistades y visitas ocasionales a Almería para ver a mi familia. Mis calificaciones se mantuvieron altas a pesar del cansancio y las presiones económicas. Cada examen aprobado, cada elogio de un profesor era una pequeña victoria contra las voces que me habían dicho que no pertenecía allí. El verano después de mi primer año regresé al Puig. El barrio parecía más pequeño de lo que recordaba, más limitado. Trabajé en los invernaderos para ahorrar dinero para el próximo curso, soportando el calor sofocante y las largas horas por un sueldo miserable. Pero incluso allí, entre los tomates y pimientos, me sentía diferente. Ya no era solo el chico que quiere ir a la universidad. Era un estudiante universitario con experiencias y conocimientos que me habían cambiado. Fue durante ese verano cuando me encontré con Alejandro Mendoza en el centro comercial de Almería. Estaba con mi madre, ayudándola a cargar las bolsas de la compra, cuando lo vi salir de una tienda de ropa cara, bolsas de marcas lujosas en sus manos. Nuestras miradas se cruzaron y vi el reconocimiento en sus ojos. Por un momento pensé en fingir que no lo había visto, en girarme y alejarme, pero algo me impulsó a mantener la mirada. Suárez, dijo, acercándose con esa confianza que siempre había envidiado. ¿Cómo va la universidad? ¿Ya te has rendido? Voy muy bien, gracias, respondí, consciente de mi madre observando con curiosidad. Primer año completado con honores. Vi un destello de sorpresa en su rostro, rápidamente reemplazado por su habitual desdén. Primer año, el más fácil. Ya veremos si duras hasta el final. ¿Quién es este chico, Mateo?, preguntó mi madre después de que Alejandro se alejara. Nadie importante, mamá, respondí. Solo alguien que no cree que pueda lograrlo. Mi madre, con esa sabiduría que solo dan las dificultades, me miró seriamente. Hay personas que necesitan que otros fracasen para sentirse exitosos. No les des ese poder. Los años universitarios pasaron más rápido de lo que imaginé. Cada semestre traía nuevos desafíos, asignaturas más complejas, profesores más exigentes, la constante presión de mantener mi beca mientras trabajaba para cubrir gastos. Hubo momentos de duda, noches de estudio hasta el amanecer, días en que el cansancio me hacía cuestionar si todo el esfuerzo valía la pena, pero también hubo momentos de pura alegría y logro. El día que gané un concurso de debate jurídico, representando a la universidad en una competición nacional, la tarde en que un profesor, conocido por su severidad, me pidió que considerara un posgrado bajo su tutoría. Las noches de conversaciones profundas con Lucía y mis otros amigos, discutiendo sobre el futuro, la justicia, la política y nuestros sueños. Lucía se convirtió en más que una amiga durante nuestro tercer año. Nuestra relación creció naturalmente, basada en el respeto mutuo y la comprensión. Ella nunca me hizo sentir inferior por mi origen, al contrario, admiraba mi determinación y mi perspectiva diferente. Sus padres, ambos médicos en Barcelona, me recibieron en su hogar con calidez durante un viaje que hicimos juntos, tratándome como un igual. Algo que nunca olvidaré.
El último año de carrera fue el más intenso. La presión de los exámenes finales, la preparación para el mercado laboral, la incertidumbre sobre el futuro. Solicité prácticas en varios bufetes de abogados, enfrentándome a entrevistas donde mi currículum académico impresionaba, pero donde a veces notaba miradas de duda cuando mencionaba mi origen. Fue durante una de estas entrevistas cuando recibí la propuesta que cambiaría mi vida, el bufete García y Asociados, uno de los más prestigiosos de Granada, me ofreció no solo prácticas, sino una posición junior una vez graduado. El salario era modesto para los estándares del sector, pero para mí representaba una estabilidad con la que nunca había soñado. Vemos potencial en ti, Suárez, me dijo el socio principal. Un hombre de unos 50 años, con ojos perspicaces y una reputación de dureza pero justicia. Tu expediente es impecable y tus profesores hablan maravillas de ti, pero más que eso, tienes una perspectiva única que puede ser valiosa para nuestros clientes. La ceremonia de graduación llegó casi sin darme cuenta. Después de 4 años de esfuerzo constante, de superar obstáculos que muchos de mis compañeros ni siquiera podían imaginar. Finalmente estaba allí, vistiendo la toga y el birrete, esperando escuchar mi nombre. Mi familia completa viajó a Granada para la ocasión, mi madre, Carlos, Elena. Incluso algunos vecinos del Puig que me habían visto crecer. Lucía estaba sentada con ellos, habiendo cruzado la etapa minutos antes para recibir su propio diploma, mientras esperaba. Recordé todas las veces que me habían dicho que la universidad no era para chicos como yo. Recordé las dudas, los miedos. Las noches de insomnio preguntándome si estaba intentando alcanzar algo imposible. Y ahora, aquí estaba, a punto de demostrar que todos estaban equivocados. Mateo Suárez Jiménez, licenciado en Derecho, CUM LOD. Al escuchar mi nombre, sentí una oleada de emociones tan intensa que casi me paraliza. Caminé hacia el escenario consciente de los aplausos, de los gritos de alegría de mi familia, de la sonrisa orgullosa de Lucía. Recibí mi diploma, estreché manos, posé para fotos oficiales. Y entonces, al bajar del escenario, lo vi. Alejandro Mendoza estaba entre el público, asistiendo a la graduación de algún amigo familiar. Nuestras miradas se cruzaron y en ese momento supe lo que tenía que hacer. Con el diploma firme en mis manos, caminé directamente hacia él, no con ira ni con deseo de venganza, sino con la serenidad que da la victoria justamente ganada. ¿Recuerdas cuando me dijiste que la universidad no era para chicos como yo? Le pregunté, mostrándole el diploma. Tenías razón en algo, no es para chicos como yo, es para personas dispuestas a trabajar más duro que nadie, a superar cada obstáculo, a demostrar su valía una y otra vez hasta que nadie pueda negarla. La expresión de Alejandro cambió del shock al reconocimiento y finalmente algo que nunca había visto en su rostro cuando me miraba, respeto. Felicidades, Suárez, dijo finalmente, extendiendo su mano. Lo has conseguido. Estreché su mano brevemente antes de regresar con mi familia. No necesitaba su validación, pero había algo profundamente satisfactorio en cerrar ese capítulo de mi vida. Esa noche, rodeado de mi familia, de Lucía y de amigos que se habían convertido en parte esencial de mi vida, celebramos no solo mi graduación sino la victoria sobre las expectativas limitadas, sobre los prejuicios, sobre las voces que me habían dicho que no podía lograrlo. Hoy, 5 años después de esa graduación, soy socio junior en García y Asociados, especializado en Derecho Laboral y casos de discriminación. Cada día uso mi educación y mi experiencia personal para ayudar a personas que, como yo, enfrentan barreras que parecen insuperables. Mi historia no es única. En cada barrio marginado, en cada familia de recursos limitados, hay jóvenes con potencial ilimitado que solo necesitan una oportunidad, un mentor, una mano extendida. Y a veces, también necesitan ver a alguien como ellos triunfar para creer que es posible. Si mi historia te ha conmovido, si te has visto reflejado en mis luchas o en mis triunfos, te invito a suscribirte a El Último Acto. Cada semana compartimos relatos reales que demuestran que nuestras circunstancias no definen nuestro destino y que el último capítulo de nuestra vida siempre está por escribirse. Deja un comentario compartiendo qué parte de esta historia resonó más contigo o cuéntanos sobre algún obstáculo que hayas superado en tu propio camino. Recuerda, tu origen no determina tu destino, tus limitaciones no definen tus posibilidades, y aquellos que dicen que no puedes, simplemente no saben de lo que eres capaz. Hasta el próximo acto de tu vida.